Es muy probable que si estás viendo este episodio conozcas The X-Files. Y sí, ya sé, lo mencioné un montón de veces, pero lo recalco una vez más. Para mí es una de las mejores series que se hicieron sobre conspiraciones, ovnis y secretos oscuros. Ahora te preguntarás qué tiene que ver eso con Varginha. Y yo te contesto que todo, porque en mi opinión, si existiera un episodio perfecto de X-Files basado en un caso real, probablemente sería este. Una ciudad brasileña, un humanoide visto por 3 chicas, militares moviéndose de madrugada, un supuesto video secreto y una muerte que nunca terminó de cerrar del todo. Pero lo más importante es que este caso no se quedó anclado en 1996. No vengo a hacer un revival del relato clásico. Casi 30 años después, aparecieron nuevos testimonios de médicos, militares con contradicciones y una nueva información que en vez de ordenar el caso, lo dejó todavía más embarrado. Hoy nos vamos a Brasil. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y les pido que me acompañen en este nuevo viaje. El 20 de enero de 1996, en la ciudad de Varginha, al sur de Minas Gerais, 3 chicas volvían a su casa caminando por el barrio Santana. Era una tarde pesada, porque el clima estaba lluvioso, con viento, además algunas calles se llenaban de lodo. Es el típico clima denso, donde lo único que querés es llegar rápido a tu casa, cerrar la puerta y listo. Las chicas eran Lilian Silva, su hermana Valkyria y su amiga Katia Xavier. Venían cruzando una zona medio descuidada, cerca de un terreno baldío y un muro, cuando vieron algo que según ellas era no humano. La criatura estaba a poca distancia y se encontraba como agachada o tal vez herida, apoyada contra el muro. La descripción de las chicas fue que era un humanoide pequeño, de más o menos 1,20 metros de altura. Tenía piel de color marrón oscura y se notaba como aceitosa. Además alcanzaron a ver venas muy marcadas en el cuerpo, cabeza grande, brazos delgados y 3 protuberancias en la parte superior de la cabeza. No eran exactamente cuernos. Ahí aparece el detalle que más las marcó, los ojos, grandísimos, rojos y sin pupilas a la vista. La verdad es que si yo viera algo así, me faltarían piernas para correr de ese lugar, pero, según las chicas, no fue como algo que estuviese a punto de hacerles daño. En realidad, todo lo contrario. Parecía como herido o enfermo. Sin lugar a dudas, estaba débil por alguna razón que nadie conocía. Evidentemente, el ver algo así debe ser chocante, más para unas adolescentes. Así que no se quedaron mucho tiempo mirándolo. Corrieron a casa desesperadas y le contaron a su madre que habían visto nada más ni nada menos que al diablo. Personalmente pienso que este es un punto a favor del caso, porque se nota que no les interesaba el fenómeno ovni, o al menos no lo conocían, porque lo primero que hicieron fue relacionarlo con una figura bíblica. La madre, sabiendo que eran adolescentes y que en esa etapa se tiende a exagerar las cosas, pensó que era uno de esos casos. Habrán visto a algún animal enfermo o a una persona extraña. Eso, mezclado con la tormenta y el lodo, pudo hacer que entraran en pánico. Así que decidió ir con ellas al lugar preciso donde decían haber visto al diablo. Pero cuando llegaron, ya no estaba la criatura. Lo que sí había, según el relato, era un olor extremadamente fuerte, penetrante, similar al amoníaco. Sé que no es lo mismo, pero encuentro un paralelismo con las apariciones demoníacas, donde se hace mención al olor a azufre. Es un dato que se me vino a la cabeza y lo quería mencionar. Bueno, continuando. Además de ese olor áspero, vieron marcas extrañas en el lodo. Si me pongo el traje de escéptico, les podría decir lo que mencioné antes. 3 chicas, más tormenta, más vieron algo raro y la cabeza completa el resto. Es una lectura válida. Sucede que el problema es que el caso Varginha ni empieza con las chicas ni termina con ellas. Antes del incidente de las jóvenes, la ciudad ya tenía un clima enrarecido. Había movimiento fuera de lo normal. Según varios testimonios recopilados por investigadores brasileños, ese mismo día, solo que por la mañana, los bomberos de Varginha habrían recibido numerosas llamadas hablando de un animal extraño en otra zona, cerca del barrio Jardín Madere, para ser más preciso. En esa reconstrucción del caso, los bomberos fueron enviados para capturar a ese supuesto animal, pero ni bien llegaron, la escena no parecía la de un simple animal suelto, porque en ese punto aparecen militares de la Escuela de Sargentos de las Armas, la famosa ESA, ubicada en Tres Corazones. Si esto sucedió como se cuenta, a mí me cuesta creer que fuera un simple animal, porque si ya estaban yendo los bomberos, ¿para qué sumar militares? Eso no es todo. ¿Ven por qué les dije que este podría ser un episodio perfecto para X-Files? Algunos vecinos
aseguraron haber visto a hombres uniformados capturando a un ser pequeño, metiéndolo en una especie de caja o jaula que después subieron a un camión. Pero esto habría ocurrido horas antes del avistamiento de las chicas. Entonces mi duda es que tal vez no era una sola criatura, a no ser que se haya escapado de alguna manera y haya quedado herida o algo así. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Y mientras me dejan qué piensan en comentarios, hago el único anuncio del episodio. Como muchos saben, YouTube desmonetizó este canal, así que hoy el apoyo en Patreon ayuda muchísimo a mantener este trabajo vivo. Ahí subo videos exclusivos todos los miércoles. Si podés y querés apoyar, te dejo el link en el comentario fijado. Y si no podés, igual me sigue ayudando que le des like y principalmente que me dejes un comentario. Eso me ayuda una barbaridad para seguir investigando estos casos. Ahora continuemos. Para varios investigadores, lo que pasó en Varginha no fue un alien perdido, sino algo más impactante. Un objeto o nave sufrió algún tipo de desperfecto e impactó en las zonas aledañas. De ese incidente sobrevivieron 2 o más entidades. Algunas las capturaron más temprano y la última fue la que vieron las chicas, que estaba herida. Mejor me corrijo, el caso no termina ahí. Siguiendo la línea de los investigadores, también se habla de una segunda captura, pero esta vez era la policía militar. Los nombres que encontramos fueron los de Marco Eli Cherese y Eric López. Cherese era un policía militar muy joven, apenas unos 23 años. Es importante que tengan en cuenta que no era un anciano a punto de retirarse o con problemas de salud. Era un tipo muy activo y de buen estado físico. Él habría participado directamente de la captura de esta criatura. El problema está en la forma en que lo hizo. Este tramo es delicado. Voy a mencionar la versión de las investigaciones y luego la versión oficial. Cada uno puede tomar la que le parezca más fiable. Mi obligación es presentarles ambas. Se dice que Cherese habría tenido contacto físico con el ser, más precisamente usando sus manos sin ningún tipo de protección, lo cual no habría sido buena idea. Recuerden que les mencioné al principio el tema de ese olor agresivo. Síganme, el joven no tenía traje biológico como en las películas, ni siquiera había un protocolo sanitario para estos casos, así que lo agarró como pudo, en una situación media rara y confusa, porque quizás estaba pensando que estaba capturando un animal extraño o una persona enferma que había que controlar rápido, porque si realmente estaba agarrando a una persona enferma o a un animal, lo que luego sucederá se vuelve mucho más difícil de explicar, porque pocos días después, el hombre empezó a sentirse muy mal. Primero síntomas básicos, como fiebre, dolores en general y debilidad. Pero después, el cuadro empeoró de forma brutal. La familia decidió internarlo y lamentablemente falleció el 15 de febrero de 1996. O sea, este caso nos lleva a una muerte real. Es bastante difícil de digerir, para serles sincero. Acá me pongo a hacer números y desde que sucedió lo de las jóvenes, no había pasado ni siquiera un mes hasta el fallecimiento de Cherese. La versión oficial es diferente, como cabría esperar. Habla de una septicemia, una infección causada por una bacteria conocida. En principio, algo explicable y terrestre, pero el problema es que algunos testimonios señalan que su evolución clínica no habría sido normal. Se menciona una caída muy fuerte del sistema inmunológico, de una agresividad rara y de un deterioro que no encajaba con una infección normal de alguien joven y sano. Acá hay un detalle que siempre me pareció raro o al menos dudoso, porque si la muerte de Cherese fue únicamente una infección común, entonces el caso debería haberse cerrado bien rápido. Un policía se enferma, detectan la causa, se le informa a la familia y listo, caso cerrado. Pero alrededor de su muerte quedaron cosas raras. Me refiero puntualmente a que se habló de un ataúd cerrado, de poca posibilidad para que la familia pudiese despedirse normalmente y además había una vigilancia poco normal. No sé si se dieron cuenta, pero en Varginha aparece todo el tiempo la misma obsesión de siempre de querer estar controlando algo que aparentemente se le fue de las manos. Primero con los bomberos, luego lo de los policías y finalmente controlan que no se acerquen a este policía fallecido. A todo esto la ciudad estaba hiperactiva, porque una cosa es que 3 chicas se asusten por algo que creían que era el diablo, y otra cosa muy diferente es que empiecen a circular versiones de bomberos, militares, traslados de cuerpos y hospitales. Pero, como era de esperar, tarde o temprano,
tenía que aparecer la versión oficial. Se las cuento. Para el ejército brasileño, las chicas no vieron a un ser de otro mundo. Lo que habrían visto era a un vecino de la zona llamado Luis Antonio de Paula, conocido como Mudinho. Esa explicación me trajo a la cabeza la que dieron las autoridades argentinas cuando a principios de los 2000 había habido una ola grande de mutilación de ganado. No me voy a extender mucho, pero se perdieron muchas cabezas de ganado y aparecían con esos cortes perfectos, sin sangre y sin órganos reproductores. El spoiler es que tampoco habían sido seres con una tecnología avanzada, ni mucho menos. Había sido el ratón hocicudo. Si están viendo la versión de YouTube, van a ver la foto del criminal que hizo desastres en la Pampa Argentina. He sido un poco sarcástico y lo admito, pero personalmente pienso que es ridícula esa explicación. Pero retornemos a Brasil. Estábamos con la versión oficial del Mudinho, que era un hombre con discapacidad intelectual. La explicación militar fue que lo vieron sucio, agachado y se asustaron. O sea, no se puede descartar, es probable como cualquier teoría. Pasa que hay algo que tenemos que tener en cuenta, el pequeño detalle de que las chicas conocían a Mudinho. Era alguien del barrio que ya habían visto muchas veces antes, y según su relato, lo que encontraron en ese terreno no se parecía en nada a él. Para colmo, no hablaban de alguien embardado, mencionaban una criatura pequeña, ojos enormes y protuberancias en la cabeza, y eso sin mencionar lo del olor fuerte. Así que en mi opinión, la versión oficial no termina de cerrar del todo. Creo que podría explicar el susto de las chicas, pero no todos los relatos que se empezaron a mover por la ciudad. Acá entramos en la zona de hospitales. En los informes ufológicos de los años 90, después de las capturas, hubo más movimientos raros en el Hospital Regional de Varginha y en el Hospital Humanitas. Aparecen menciones a áreas restringidas, presencia militar, médicos silenciados y pacientes a los que no se los podía visitar. El Hospital Regional aparece como uno de los puntos más fuertes de la historia. Allí habría sido llevada al menos una de las criaturas capturadas. No justamente como en una película, pero sí como mencioné antes en los otros hospitales, restringiendo áreas, órdenes extrañas a militares y médicos entendiendo que era mejor no preguntar ciertas cosas. Además, el Hospital Humanitas queda muy ligado sobre todo al destino de Marco Elicherese. Él habría sido internado ahí cuando su condición empeoró y finalmente murió, oficialmente como mencionamos antes de septicemia. Pero creo que esta muerte es clave, porque si las chicas solo habían visto una persona con lodo, entonces ¿qué hacemos con el tema de los hospitales vigilados, militares moviéndose y un policía muerto en extrañas circunstancias o, para no ser tan tajante, en circunstancias discutibles? Además, después tenemos el supuesto traslado. En la reconstrucción de investigadores como Ubirajara Rodríguez y Vittorio Paccaccini, días después del incidente, se habría organizado un movimiento militar hacia Campinas. Esta versión dice que un convoy salió de Tres Corazoes hacia Campinas, donde las criaturas serían sometidas a estudios más profundos. Obviamente el ejército niega esa versión. Explicó que esos movimientos sí sucedieron, pero como traslados de rutinas y operaciones normales. Acá hago un llamamiento especial a los viajantes de Brasil, más precisamente a los de esa zona. Todo dato que aporten en la caja de comentarios será muy bien recibido. En esa sección siempre enriquecemos un poco más los casos. Pero bueno, para los investigadores, esos movimientos no tenían nada de normal, mucho menos cuando media ciudad hablaba de criaturas extrañas. Eso me molesta un poco. Siempre las versiones oficiales son tan poco trabajadas. A veces siento que son vagas a propósito, una especie de burla adrede. También tenemos el elemento clásico, la intimidación. Varios testigos afirmaron haber sido presionados para no hablar con la prensa. Algunos hablaron de hombres armados y vestidos de militares, y otros mencionaron hombres vestidos de negro en autos sin placa. Carlos Souza, el testigo que afirmó haber visto un objeto cilíndrico dañado días antes del incidente principal, dijo que fue amenazado para que se quedara callado. De hecho, sin ir más lejos, las propias chicas cargaron durante años con burlas, presión y una exposición que no pidieron y mucho menos disfrutaron. Viajantes, hasta ahí tenemos el caso Varginha clásico, el que se contó durante años en televisión, libros, revistas y congresos ufológicos. Pero, aunque no lo crean, aún quedan más cosas que contar. Casi 30 años después, el caso volvió a estar en el ojo público y uno de los responsables de eso es James Fox,
el documentalista estadounidense detrás de Moment of Contact. Evidentemente, él no fue el primero en investigar el caso, como lo hemos visto, pero sí lo llevó a otro público. Entrevistó testigos que habían guardado silencio durante décadas y de entre todas esas voces nuevas, la más interesante para mí es la del doctor Italo Venturelli. En esta nueva tanda de testimonios, Venturelli era el jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Varginha en 1996. Es importante porque no es un vecino casual del lugar. Estamos hablando de un médico y no solo eso, sino también de uno que estaba dentro de un hospital central para la historia. Venturelli dijo que estuvo frente a una de las criaturas durante algunos minutos, cara a cara. Su descripción coincide en varios puntos con el relato clásico: piel rara o aceitosa, ojos impactantes y un cuerpo desproporcionado. También mencionó que no tenía ni ombligo ni pezones. Se nota, al menos por su testimonio, que su observación fue más clínica que la de las testigos. Pero lo más intenso no fue solo lo que vio, sino lo que dice haber sentido: una presión mental y una tristeza extraña, como si el ser se la estuviese transmitiendo sin hablar. Esto conecta muchísimo con lo que las chicas habían mencionado en su relato, que lo veían como herido o vulnerable de alguna manera. Mi opinión es que tal vez no fue solo lo que vieron, sino lo que la criatura pudo hacerles saber sin decir ni una palabra. Tal vez con una telepatía más rústica que los demás casos de humanoides que solemos tratar en este canal. Por eso les dije que para mí Venturelli era una pieza clave en este rompecabezas, porque si lo que dice es cierto, ya no dependemos únicamente del testimonio de 3 adolescentes asustadas. Pero esto me trae una pregunta que no puedo obviar: ¿por qué tardó tanto tiempo en dar su testimonio? La respuesta escéptica es que por dinero se inventó una historia para estar dentro del documental. Como siempre, es respetable y posible. Ahora yo tengo otra hipótesis. Tal vez tenía una carrera que proteger, y si las líneas de investigación que mencionaban, que muchos médicos fueron amenazados o callados por los militares, él podría haber sido uno de ellos. Además, a un testigo común lo podían dejar como el loquito del barrio y ya está. Pero en un médico es más delicado, porque se juega su reputación, el trabajo y el respeto de sus colegas. Tal vez solo esperó hasta jubilarse y no pudo guardarse más lo que vivió. Por eso decidió hablar con James. Como si todo lo que relaté hasta ahora no fuera suficiente, hay otro elemento que se suma: un supuesto video de 35 segundos. James Fox sostiene que existiría una grabación donde se ve a la criatura de Varginha con vida, pero estaría en manos de una persona que pide una suma enorme de dinero para hacerlo público. Yo creo que si ese video realmente existe y muestra lo que menciona, podría cambiar este caso de raíz. Pero hasta que no se vea, no podemos usarlo para demostrar nada. Lo que sí demuestra es que sigue activo. Aún hay gente hablando, presionando o escondiendo cosas. También debo contarles el otro lado de la campana. En el 30 aniversario del caso, TV Globo lanzó un documental sobre Varginha que pateó el tablero. En esa producción, algunos ex militares y personas vinculadas al caso dijeron que habían mentido. Ciertos relatos fueron armados por supuestos ufólogos que les ofrecían dinero. No puedo ser ingenuo. Esto pudo haber pasado y a la vez no inhabilita todo el caso, porque no quita los elementos más importantes, como el relato de las chicas, la muerte del policía, el avistamiento de Sousa y el testimonio recientemente añadido del Dr. Venturelli. Y hablando de Cherese, el Dr. Giannini, asociado a la autopsia, agregó que el agente infeccioso vinculado a la muerte del policía no se habría comportado como una bacteria común. Mencionó una agresividad extrema, un cuadro que para quienes defienden la hipótesis no humana podría sugerir una contaminación desconocida. Esto nos deja en un terreno más serio, porque supongamos que una forma no humana viniera a hacer contacto con nosotros. Aunque viniera en son de paz, el simple intercambio biológico podría ser un problema. Un microorganismo o una toxina podría ser letal. No hace falta un rayo láser para matar a alguien. A veces alcanza con tocarlo. Y en el caso de Cherese, esa idea es lo que lo vuelve tan oscuro. Porque si seguimos esa hipótesis, él no murió por pelear contra una criatura, sino simplemente por tocarla. Eso es mucho más turbio. Finalmente, en esta nueva etapa, también se ve algo bastante curioso. Varginha, al igual que Roswell, se convirtió en marca: turismo e identidad local. La ciudad abrazó el caso con monumentos, referencias extraterrestres, ovnis y souvenirs. Ese es el, digamos, costado simpático.
al menos para el turista. Pero también tenemos una parte medio triste, porque para los testigos, la familia de Cherese y cualquiera que haya vivido esa presión de cerca, esto no fue una atracción turística, fue una mezcla de muchas cosas juntas y la mayoría malas, como trauma, exposición pública y una historia que los marcó de por vida. Más allá de que si lo que vieron fue algo no humano o algo más mundano. Entiendo que esto complejiza más el caso, porque si bien se añadió mucha información estos últimos 4 años, lo único claro es que Varginha te muestra una pieza y enseguida te esconde 3. Tal vez por eso me gusta tanto este caso, porque la verdad de Varginha sigue igual de resbaladiza que aquella tarde embarrada y tormentosa de enero de 1996. Viajantes, creo haber abarcado lo más posible el caso con sus novedades, sin convertir esto en una misa de 3 horas, aunque material no le falta. Llegando al final de cada episodio se me ocurrió que podría recomendar películas, series o libros que tengan cierta relación con el caso desarrollado. Así que iniciando esta sección, si tienen ganas de saber más sobre este caso, es muy recomendable que vean los documentales de James Fox, Moment of Contact de 2022 y su revisión con más datos del 2025. Espero haya despertado su interés en este caso y quiero dejarles 2 preguntas para que sigamos debatiendo en los comentarios. ¿Creen que Varginha tiene una raíz real que después se contaminó con exageraciones? ¿O piensan que todo nació de una confusión aquella tarde? Y si el supuesto video de 35 segundos existe, ¿creen que algún día va a salir a la luz? ¿O va a quedar enterrado para siempre? Los leo e intentaré responder lo más posible. Por último, nuevamente hago llamado a los viajantes brasileños para que aporten información, ya que seguro muchos lo vivieron desde una perspectiva más cercana. Y como empezamos con X-Files, podemos cerrar citando la mítica frase: la verdad está allí afuera. Viajantes, hasta aquí llega mi parte en esta historia. Gracias por seguir apoyándome. Hasta el próximo viaje.